Yeshua, ¿dónde estaría? ¿Quién yo sería de no ser por ti? Yeshua, ¿dónde estaría? ¿Quién yo sería de no ser por ti? Yeshua, ¿dónde estaría? ¿Quién yo sería de no ser por ti? Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Aquí estamos una vez más para continuar con la lectura en griego del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo por versículo. En esta oportunidad el versículo 14, ¿sí? En griego y en español. Bien, el español de Reina Valera. Y lo comparamos con el griego, ¿sí? La Reina Valera, la versión Reina Valera 1960 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. En el griego bíblico dice kaijo logos. Recordemos que logos no es el verbo sino la palabra, ¿sí? Kaijo logos. Sarx egeneto. Carne llegó a ser, se manifestó en carne, eso es, fue hecho carne, se manifestó en carne, carne llegó a ser. Miren, yo he escuchado gente que cree en el Brit Hadashah decir: no, en ningún lado dice la Escritura que Dios se encarnó, ¿sí? Es que hay varios versículos, no es uno solo. Este versículo es uno, 1 Timoteo 3:16 es otro, ¿sí? Acá me gusta mucho el hecho de que dice, hablando de la palabra, que la palabra era Dios, ¿sí? Y la palabra carne llegó a ser. Eso literalmente es lo que dice aquel, es lo que dice aquí en griego. Kaijologos, sarx egeneto, carne llegó a ser. Kai, eskenosen, en gemin. Y habitó, hizo morada, habitó en nosotros. Habitó en nosotros. Eso dice el griego. Llegó a habitar en nosotros. ¡Wow! En el castellano dice habitó entre nosotros. ¿Sí? En, eso es lo que dice el griego. Habitó en nosotros. Claro que es una preposición. Sí, es una preposición, pero en, hasta inclusive suena en, cuando dijo en el mundo estaba, ¿sí? En el mundo, ¿se acuerdan que es la misma palabra? ¿Sí? Dice, Kai, Astameda, ten, doxan, autú, dice, y vimos su esplendor, doxa, autú, el esplendor de él, ¿sí? Vimos su esplendor. Doxan hos monogenus sería como el unigénito, ¿sí? El esplendor del unigénito. Para patros, el unigénito del Padre, al lado del Padre, traduce acá, pero es para, ¿sí? Para el Padre, el unigénito del Padre. Esa es la traducción más correcta, del Padre, ¿sí? Unigénito es el único que tiene el gen. Escuchen, el único que tiene el gen. Eso quiere decir unigénito. Entonces ahora vamos entendiendo cuando en el Tanaj se usa la expresión
a Israel, deja salir a mi hijo, deja salir a mi hijo de Egipto, llamé a mi hijo, ¿sí? No que Israel era el hijo, ¿sí? Se supone que si era el hijo tenía que tener el gen del padre. Bueno, había una promesa, había una palabra en Abraham, que en la simiente, en su simiente, es lo que explica el apóstol Pablo, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es una, es Mashiach, ¿sí? Unigénito, el único hijo, ¿sí? El único hijo que tiene el gen divino, ¿sí? Después dice, Pleres, Járitos, lleno de gracia, Kai Aletheia, y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Miren, lleno de gracia y de verdad, se ha utilizado esa expresión para decir lleno de gracia para alguna que otra mujer en las escrituras, porque sepan que Miriam no es la única llena de gracia, ¿sí? Que el favor estaba sobre esa persona, el favor del Todopoderoso estaba sobre esa persona. Pero aquí dice lleno de gracia y de verdad. Entonces ese lleno de gracia lo indica como que estaba dentro. Él derrochaba esa gracia, él daba esa gracia, porque él manifestaba la gracia y manifestaba la verdad, manifestaba el favor, ¿sí? Manifestaba el poder de Dios y manifestaba la verdad, porque era lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Ahora sí, lleno de gracia y de verdad, no sé qué personaje otro en las escrituras se lo menciona de tal forma, ¿sí? Déjemelo en los comentarios, hágamelo saber si hay otro más, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora, es lo que queríamos compartir con ustedes desde el idioma griego. Seguimos analizando y estudiando Juan, el Evangelio de Juan, en este caso el capítulo 1, versículo 14, ¿sí? Versículo 14. Entonces Yeshua HaMashiach era el unigénito, ¿sí? El unigénito del Padre. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque aquel verbo fue hecho carne, ¿sí? Entonces cuando usted lee abajo unigénito del Padre y lee que ese verbo, esa palabra se hizo carne, sepa entender la alegoría, ¿sí? Gracias y paz, familia. Nos estamos viendo en el próximo video. Shalom.